Bueno, como lo dijimos, ya está con nosotros el ingeniero Osiris de León, ingeniero geólogo. Pero antes, el espacio de Diario de Cuatro debe dar las gracias a Saskia Jorge de Romero, que nos hace este presente, que es una selección de dulces criollos, cada año. Una expresión de lo que... Chocolatico. De esos chocolaticos, de la región, porque ella es de San Francisco de Macorís. Yo no estoy seguro de si... Yo no sé si es de esa zona también. El que yo sé que de por ahí es Amílcar. Amílcar, sí, claro. Buen amigo, Saskia, de la hora de té. De la hora de té. Oye, aquí ese programa, en este canal. Te agradecemos muchísimo, de verdad que muchas gracias, Saskia. Un abrazo, amiga mía. Bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Pedro. Buenos días, Mozart. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Como siempre, contento de venir a conversar con ustedes sobre temas de interés para la economía y para la sociedad dominicana. Así es. Mire, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que lo referido es a esta versión de un diputado de la República, que miembro de la comisión que estudia el proyecto de ley de actualización de la Ley General de Minería, una ley que ya tiene 46, 48 años. Sí, del año 71. 71. 4 de junio de 1971 fue promulgada la Ley Minera 146 por Joaquín Balaguer. Le toca, sin duda alguna, una revisión y actualización. Eso es correcto. Eso es correcto. Ahora vamos a ser sopesados, maduros, claro, equilibrados. Vamos a introducir mejoras, no perjuicios. No perjuicios. Claro. Porque de eso tenemos que hablar, ingeniero, de lo que ha significado la minería desde que surgió hasta hoy para este país. El asunto es lo de la minería, pero ¿cómo es esto de que la minería se limite solamente a ser subterránea porque a cielo abierto causa daño? ¿Quién fue el creador de esa famosa tesis y dónde impera? Mira, eso es una visión un tanto confusa que se plantea en diferentes países donde no se tiene mucha familiaridad con lo que es la minería. La minería es un tema especializado. Así como la comunicación es un tema especializado, la minería es un tema especializado. ¿Quién define la profundidad a la cual se va a hacer la minería? ¿Pedro Cava? No. ¿Mozart de Lancer? No. ¿Osiris de León? No. ¿Un presidente de la República? No. ¿Un poder legislativo? No. Eso lo define la naturaleza. Cuando Pedro Cava tiene que hacer un pozo en Juan Dolio o en Naco, Pedro no define la profundidad a la que va a hacer el pozo. Lo define la profundidad a la que está el agua. Si el agua está a 100 metros, él tiene que hacer 100 metros de perforación. Sí, claro. Y si el agua está a 5 metros, él hace 5 metros de perforación. Oye, está más claro que el agua. Todo es así. Sencillo. Tan sencillo. La minería es eso mismo. Si el mineral está en la superficie, usted está obligado a hacer una minería superficial porque no hay forma de hacer una minería subterránea en un depósito superficial. Se tendría que venir de abajo para arriba. Claro, no hay manera. No hay forma. Se te derrumba encima. Sí, claro. Es decir, si para tú explotar las piedras calizas del Pomier, o las piedras calizas de Boca Chica, te vas con una explotación subterránea, no tiene sentido porque el mineral está arriba, está en la superficie. Entonces no tiene sentido que tú hagas un túnel para ir sacando material allá abajo de manera incómoda, de manera lenta, de manera costosa, cuando el mineral está en superficie. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo país donde haya un recurso minero, oro, plata, cobre, níquel, o materia prima para cemento, piedra caliza, arcilla, arena silicia, yeso, tú explotas el material donde él está, no donde tú quieres. Es decir, ¿cómo tú te vas a ir en Pueblo Viejo con una minería a 200 metros de profundidad donde no hay mineral si el mineral está arriba a flor de tierra? No tiene sentido. Por eso Pueblo Viejo es una mina a cielo abierto, porque el mineral está en superficie. Está tan en superficie que los indígenas podían sacar oro de ahí antes de que llegara Cristóbal Colón en 1492. Y ellos no tenían equipamiento para minería subterránea. Entonces, la minería va a estar donde está el mineral. Si el mineral está arriba, tú haces una minería superficial porque no la puedes hacer subterránea. Ahora, si el mineral está
a 100, 200, 300, 500 metros de profundidad, estás obligado a hacer una minería subterránea por la relación de descapote, que es quitar el material estéril para llegar al material útil, como la cáscara de la naranja, que tú se la quitas para llegar a donde está la naranja, la parte útil. Tú haces eso en la minería superficial, quitas el suelo estéril para llegar al suelo mineralizado. Excepción hecha, y aquí sí es necesaria su aplicación como ingeniero geólogo, allá en Cerro Maimón. Cerro Maimón partió de un yacimiento que estaba en superficie muy rico de minerales de cobre y asociados, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasó? Que después que explotaron esa, se encontraron que abajo había otro yacimiento. Está tan profundo que ahí parece que van a acudir a una minería subterránea. Explique por qué ahí cambia un poco esta relación que usted menciona. Cerro Maimón explota cobre con un poquito de oro en la etapa inicial. El mineral estaba en superficie. Es una zona que venía explorándose desde los años 80, cuando esto era parte de la concesión minera Quisqueya 1 de Falconbridge. Falconbridge es quien después cede sus derechos y se crea una empresa corporativa para explorar y se encuentra que sí, que hay mineral suficiente en superficie. Que por cierto, muy concentradito. Claro, en un sitio. se explota el mineral. Ahora, la minería te da una ventaja importante en la fase operativa. Y es que en la medida en que tú vas explotando el mineral y lo vas comercializando, tienes recursos económicos para continuar la exploración, que es costosa. Entonces, en la medida en que fueron vendiendo concentrado de cobre, fueron generando recursos económicos y se fueron con perforaciones más profundas. Una perforación es costosa, sumamente costosa. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que se fueron con perforaciones profundas, encontraron un yacimiento complementario al superficial, pero que está en profundidad. Y que te es mucho más factible en términos económicos explotarlo subterráneamente. Entonces se ha desarrollado todo un túnel de acceso a ese frente minero y desde ahí sacar el mineral para procesarlo en una planta superficial que ya la tienes instalada, con un área de tratamiento de relaves que ya tú lo tienes instalado en superficie. Por tanto, ahí se simplifica. Pero ahí tú tienes una combinación entre lo que ha sido una minería superficial a cielo abierto, como llaman, con tajo abierto. Tú tienes un talud, tienes un banco, un talud, tienes un banco y vas llegando hasta que se agotó el mineral. Bueno, se agotó el mineral. El próximo mineral, ¿dónde está? No, está 100 metros más abajo. Entonces no podemos remover 100 metros de roca estéril para llegar a la roca útil, la roca mineralizada. No, vamos a hacer un túnel y atacamos desde la parte frontal de ese túnel, extraemos el mineral y lo subimos a la superficie hasta nuestra planta de proceso y punto. Osiris, el espíritu, digo yo, de la crítica que hace el legislador, le han hecho los ambientalistas, sobre la minería, está enfocada básicamente sobre la explotación en superficie, porque es la que se ve. O sea, cuando tú tienes que desmontar, como se desmonta, y tú sobrevuelas cualquier estación minera, tú realmente tú ves aquello como un espanto. Y dices, concho, pero esto se ha ido. Y a pesar de que se implementan nuevas tecnologías, de que hay procesos de recuperación sumamente exitosos, como los que ya se demuestran en la misma República Dominicana, que tú ves que te desmontan, hay capacidad para reforestar áreas, aún así persiste ese cuestionamiento a la minería superficial. Pero entonces cuando también entra para lo hondo y dicen, bueno, ahora en tal lugar ahí la minería va a ser subterránea. También viene el nivel de cuestionamiento porque dice, sí, pero entonces ya esa minería subterránea, eso ya es lastimar directamente esas aguas, esas corrientes de agua subterráneas que tenemos. Eso es una barbaridad porque toda la contaminación ya es directa sobre las aguas. Palo si boga y palo si no boga. ¿Cómo ves tú en ese sentido, entonces, frente a un cuestionamiento que no cede en esa dirección, el futuro de una minería en la República Dominicana, que se ha constituido en una de las principales zonas mineras del mundo, por lo menos en lo que tiene que ver con el oro? Mira, Mozart, tú nunca has escuchado decir que la minería utiliza plaguicidas. Plaguicidas. Plaguicidas.
que utiliza pesticidas, No, que utiliza fungicidas, no, que utiliza herbicidas? tampoco. Nunca, No. nunca, porque no los utiliza. Esos 4 elementos que te acabo de citar son los más agresivos al medio ambiente en todas partes del mundo. Ajá. Tanto así que tú ves que permanentemente se viven estableciendo leyes o decretos para restringir el uso de esos agroquímicos que son dañinos a la salud del ser humano de manera directa cuando es un usuario que lo está aplicando y de manera indirecta cuando llega en el alimento que está consumiendo. Fíjate que Estados Unidos es muy estricto en ese sentido. La Unión Europea no te quiere comprar ningún tipo de frutas ni de vegetales si tú no le demuestras que en tu plantación es todo orgánico. Orgánico, así es. Por tanto, la minería no entra dentro de ese esquema. Ha habido siempre una crítica que va más allá de lo prudente. No es que la minería haya sido perfecta. La minería ha cometido errores. Terrible. Aquí mismo se cometieron errores. Como todos los sectores productivos. Claro que pero sí. no es el que más, sino el que menos. El que menos. Eso es el que menos define. Mira, la minería es responsable del 2% de la contaminación global cuantificado. 2%. Claro, 2%. ¿Cuántas minas de Pueblo Viejo tú tienes? Una. Ahora, ¿cuántas plantaciones de arroz tú tienes utilizando agroquímicos? ¿Cuántas plantaciones de habichuelas tú tienes usando agroquímicos? ¿Cuántas plantaciones de plátanos tú tienes utilizando agroquímicos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada sector productivo tiene que asumir su papel frente a la ley ambiental y frente a la sociedad. Entonces, yo no creo que sea elegante que desde un determinado sector productivo permanentemente se ataque a otro sector productivo para que se le vea como el culpable de todos los pecados ambientales y de esa manera no se vean sus propios pecados ambientales. Entonces yo creo que aquí todos hemos cometido pecados ambientales por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque, bueno, no había leyes ambientales, no había una conciencia ambiental, no había un conocimiento del impacto ambiental de los sectores productivos. Cuando a partir de la cumbre de Río de Janeiro, en 1992, se discutió a nivel gubernamental, a nivel de presidentes y jefes de Estado en Río de Janeiro, que era necesario legislar para proteger el medio ambiente por los daños ya visibles en los ríos. Pero los daños visibles que tú ves en los ríos no son de la minería. Ejemplo, Río Sama, ¿lo contaminó la minería? No. Río Jaina, ¿lo contaminó la minería? Río Isabela, ¿lo contaminó la minería? Río Yaca del Norte, ¿lo contaminó la minería? Río Yaca del Sur, ¿lo contaminó la minería? Río Camus, ¿lo contaminó la minería? Río Iguamo, ¿lo contaminó? Entonces, si tú revisas, los ríos del país están todos contaminados, pero no son atribuibles a la minería. Yo conservo en la memoria una intervención suya muy oportuna antes de que se instalara el proyecto Pueblo Viejo para procesar los oros y metales básicos contenidos en sulfuro, que usted dijo, miren, la minería dejó un pasivo ambiental en Pueblo Viejo y ciertamente se corre el riesgo de afectar fuentes de agua que van a parar al lago de la presa de Atillo. Si explotamos esos sulfuros ahora y sometemos a control eso, vamos a evitar esos daños. En efecto, ya esos ríos que dan al lago de la presa ya no representan ese peligro. Lógico, porque la lógica del sentido común te dice a ti que si tú tienes una empresa grande, seria, responsable, asumiendo eso, con los recursos económicos que genere por la explotación y comercialización, puede ahora corregir el pasivo ambiental. Y tú como autoridad ambiental o como autoridad minera, puedes exigirle a ellos el fiel cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, a los fines de que, como son empresas que cotizan en bolsa, no pueden exponerse a estar degradando el medio ambiente, porque entonces sus acciones pierden valor. Y ese tema es importante a nivel de definir políticas ambientales y políticas mineras en una determinada sociedad. Lo que ocurre es que se asumió como un discurso de lucha social el tema minero.
sin la debida sustentación científica del tema. Social y político. Pero terminó siendo entonces una división en dos tendencias. Un grupo que tenía un sesgo antiminero y político además. Y al mismo tiempo un sesgo proalimentario. Si tú produces alimentos, yo no te voy a criticar porque yo consumo alimentos. Pero como tú produces minerales y yo no como minerales, yo te voy a criticar. Entonces, no era necesario hacer eso realmente. Aquí lo que tú tienes que hacer para ser equilibrado, ser objetivo, es evaluar cada sector productivo en lo que está haciendo. Y a cada cual cargarle sus culpas, sin exonerar a nadie. Agréguele un contribuyente que se le adiciona. Y es el político de izquierda que pregonó en una sociedad socialista que fracasó y ahora no tiene de qué se quedó sin discurso. Se quedó sin discurso. Sí, y ha ido a parar una buena parte de la izquierda. Sí, porque se entiende que si la sociedad en un momento determinado está mirando con mucho recelo a un determinado sector productivo por sus impactos ambientales, esa es una oportunidad, es un terreno fértil para que el discurso se multiplique y se amplifique. Y además, para ciertas figuras que hicieron carrera política sobre la base de pregonar marxismo-leninismo, que ha resultado impráctico, puedan sobrevivir en el tiempo. Se le agregaron ese... Pero Cuba explota sus recursos minerales. Cuba ha sido por muchos años el principal productor de ferroníquel y no se critica allá. Y Cuba lo hace bien porque aplica sus metodologías a los fines de garantizar producir el mineral y comercializarlo para mejorar las condiciones a de este vida. planteamiento original inicial que es de puro diagnóstico. El peligro está en que esa concepción está alojada en el Congreso y estamos a la puerta de una modificación y actualización de la Ley General Minera. Si esa concepción se impone, entonces no va a haber proyecto minero que no sea subterráneo. Pero mira, es que hay un contrasentido. Tú no me puedes invitar a mí aquí a tu programa para acabar con los productores de plátano, de Moca y de Barahona mientras tú tienes un mangú de plátanos con huevo. Sí. Todo lo que tú tienes a tu alrededor depende de la minería. Tú no me puedes criticar la minería mientras tú estás en una estación de combustible echando 10 galones de gasoil o de gasolina. No tiene sentido, no tiene lógica, es un absurdo. Porque el propio despachador de combustible, cuando te escucha atacando a la minería, te dice, señor, pero usted está echando combustible que viene de la minería. Cuando tú estás en la cocina de tu casa preparando un té o un café, tú estás utilizando gas, GLP o gas natural que viene de la minería. Si tú paralizas la minería en cualquier parte del mundo, se paraliza la sociedad. Tú no has escuchado nunca que se hable de la edad del plátano, de la edad de la yuca, de la edad del arroz. Tú has oído la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro y la edad del petróleo. Son las únicas 4 edades que ha tenido la sociedad de desarrollo después de la edad de piedra. Sí. Y hasta la edad de piedra tiene que asignarse al sector minero. Entonces, no se trata de hacer una apología de la minería. Se trata de ser realista. Realista, porque todo lo que tú dices, esa cámara frente a la cual yo estoy hablando, tiene, todos los componentes son mineros. Todo el metal que está ahí es minero. El teléfono celular que tú utilizas cada día es minero. Si tú sacas todos los componentes, no hay servicio. Vete al hospital. El equipo en el cual te hacen una sonografía, una resonancia magnética, una tomografía axial computarizada. ¿De dónde viene todo ese equipamiento? Vete a los medicamentos per se y chequéate la formulación que tienen ahí para que tú veas el carbonato de calcio, el bicarbonato de calcio, para que tú veas ahí el magnesio, el sodio, el potasio, todo que viene de operaciones mineras donde tú y yo no estamos participando, pero está extrayendo esos componentes para suministrarlo a la farmacéutica y que las farmacéuticas te preparen. ¿Qué le recomendaríamos al Congreso con respecto a este proyecto de ley? Mira, en ninguna ley tú puedes establecer un aspecto restrictivo de que si la minería la vas a hacer superficial o subterránea, pero lo que decíamos en la etapa inicial de esta conversación,
Es decir, eso lo define el tipo de depósito. Si todos los depósitos son en superficie, tú vas a tener que hacer minería superficial. Si todos son profundos, tú vas a tener que hacer minería subterránea. Pero ¿qué ocurre? Tú sabes de la minería de hoy, pero tú no sabes de la minería de mañana. Mozart no sabe, yo no sé. El gobierno no sabe, el empresariado no sabe. ¿Por qué? Porque la exploración es la que va a identificar eso mañana. A lo mejor en el patio de la casa tuya hay una mina de oro y tú no lo sabes, yo no lo sé. Pero dentro de 20, 30, 50 años un programa de exploración puede identificar eso. Y la sociedad va a necesitar todos esos recursos obligatoriamente. Si tú no produces hierro, níquel y combustible, ¿cómo tú mueves la agricultura? ¿Cómo tú produces? ¿Sí? ¿Cómo tú le llevas agua a una finca agrícola si tú no tienes tubería? ¿Cómo tú le traes agua a la gente de la capital si tú no tienes tubería? Tú sabes que el mejor aliado del medio ambiente es la minería. En tu casa, Pedro Cava, y en tu casa, Mozart de Lance, había un fogón para preparar desayuno, comida y cena, y era leña y carbón que había que ponerle. ¿Y de dónde venía la leña y el carbón? De la floresta. Había que talar el bosque todos los días para producir leña y carbón. La minería vino y te trajo un sustituto. Te trajo el gas. ¿Por qué Haití está deforestado? Por una realidad social nutricional. La gente tiene que comer. Y como no tiene gas, ¿qué hace la gente? Va y tala un árbol, lo pica, lo convierte en leña y lo utiliza para la cocción de los alimentos. Entonces, es una paradoja existencial donde o sobrevive el árbol y se muere la familia, o sobrevive la familia y se muere el árbol. ¿Quién aportó el elemento intermediario? La minería que te aportó el gas. Si tú cierras la minería, obligatoriamente Pedro Cava y sus hijos, Mozart y sus hijos, van a tener que volver a la cordillera central a talar árboles para poder antes de cocer irnos los al cambio, alimentos. porque queda un asunto importantísimo que tratar, que es lo referido a la nueva exploración minera y fundamentalmente búsqueda de hidrocarburos, porque parece que ahí estamos caminando por el camino moderno. Pero bien, ¿qué recomendaríamos hacer para que esta ley se actualice? ¿Qué pasos dar? No me gusta que en tiempo de campaña se revisen leyes fundamentales, porque pueden influir. Mira, el proyecto de ley todavía está en una etapa inicial de discusión. O sea, será necesario convocar a todos los sectores, a todos los actores, y cada cual fijará un punto de vista y esto luego irá a votación. Pero tú puedes tener la seguridad de que al final tendrá que salir un producto que sea realista, que vaya acorde con lo que son las necesidades del mundo de hoy. Y si de algo la sociedad de hoy no se puede sustraer, es de la minería. Muy bien. Mire, vamos a hacer un alto, Mozart. Sí, porque hay un cambio que nos falta y después entonces vamos a entrar al asunto grueso con este de... No, y con la participación del presidente, que ha sido cuestionada por uno y ponderado por otro en la asamblea esta, también el medio ambiente. Del medio ambiente, donde hubo un componente importante. El presidente fue allí a defender proyectos que están en marcha en la República Dominicana, dirigida a disminuir un 30%, un 25% el impacto ambiental, y hay a quienes han dicho, pero como una persona que está construyendo una Punta Catalina para carbón. Esos son elementos que yo creo que viniendo de ustedes pueden esclarecer, ayudarnos a ver eso en su justa dimensión. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, ya en la primera parte de esta intervención muy oportuna del ingeniero geólogo Osiris de León, asesor científico del Poder Ejecutivo. No se te olvide, amigo televidente, eso, ¿no? Porque importa, por tanto, lo que él diga. Sí, claro. El hombre es escuchado y tiene acceso. Él nos dijo muy claramente que la ley general de minería, que debe ser revisada, todos estamos de acuerdo, por vejez, debe ser puesta, sí, eso sí, a consideraciones de un amplio concurso de instituciones y personas que garanticen que esa revisión se actualice de la mejor forma. Bien, pero sería bueno, Osiris, pasar a revista lo que nos ha aportado la minería hasta hoy.
Mira, la minería es uno de los 4 grandes pilares de la economía dominicana de la última década, junto con el turismo, junto con las telecomunicaciones y junto con las remesas, son los pilares. Cuando tú chequeas los indicadores del Banco Central, te das cuenta que parte importante del Producto Interno Bruto en la República Dominicana depende de manera primaria de la producción minera. Claro, nos ha beneficiado en gran medida que el precio del oro se ha mantenido alto, generalmente por encima de $1.300 la onza Troy. Hubo un momento donde se estuvo vendiendo por encima de $1.800 la onza Troy, y cuando los precios están tan altos, evidentemente que el país se beneficia significativamente. Yo te puedo decir es como cuando el ferroníquel alcanzó 22 centavos de dólar la libra. Claro, ¿Qué 22 pasó? dólares la libra. 22 dólares la libra, que los aportes al fisco fueron 500 millones de dólares. Claro. En un solo año. En un solo año. Se dispararon los ingresos. Eso fue en el 2010, se salvó. Y los commodities tienen esas particularidades. El ferroníquel es un commodity, ¿no? Cuando se disparan los precios, el país productor se beneficia. Por tanto, tú tienes que seguir viendo la minería como un soporte fundamental de la economía dominicana, porque cuando tú tomas lo que ha producido Pueblo Viejo y lo que le ha aportado de manera fiscal al Estado Dominicano entre el 2013 y el 2019, tú estás hablando de cerca 2018, de 80... 2018 es la estadística actualizada. Cerrado, sí. Sumándole un poquito ya a lo que hemos ido avanzando en el 2019, podemos estar hablando de cerca de 80.000 millones de pesos. Tú puedes hacer muchos hospitales, escuelas, acueductos con ese dinero, que no hay otro sector que te aporte esos volúmenes monetarios de forma tan significativa y de forma tan puntual. Porque si bien es cierto que tú me dices, bueno, mira, pero tú tienes un área de 2 kilómetros cuadrados ahí expuesta superficialmente. Sí, pero tengo una. No tengo una en cada municipio. Para tú poder hacer grandes aportes con la agricultura, tú necesitas grandes extensiones del territorio nacional en actividades agrícolas. Entonces, lo que tú necesitas es ver lo que aporta cada sector y potenciar cada sector, para que cada sector vaya creciendo cada día y tú tengas una economía con un Producto Interno Bruto cada día más fuerte, y en consecuencia tú tengas más recursos económicos como país para que tú puedas seguir siendo uno de los primeros en Latinoamérica. ¿Cuáles son los únicos 2 países que crecen hoy día de manera sostenida? Panamá y República Dominicana. ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde está Bolivia? ¿Dónde está Nicaragua? ¿Dónde está Honduras? O sea, el mismo Perú, que parecía tener toda la fuerza. No compiten ahora mismo en el crecimiento de nuestra economía. Recuerda que cuando China estaba creciendo un 5%, la gente decía que eso era un espejismo, que eso no era la verdad, que eso eran datos socialistas. Sin embargo, tú tienes una realidad ahí con China que creció. Entonces, República Dominicana tiene un crecimiento que es realista y tú lo puedes medir de una manera muy sencilla. Chequea. ¿Cuántos dominicanos están migrando a Sudamérica y cuántos suramericanos están migrando a trabajar en República Dominicana? Vamos ahora a evaluar, porque aquí no puedo permitir que usted me vaya sin evaluar ese tema de la participación del presidente. En la cumbre. De la cumbre sobre pacto ambiental y clima. La COP25. La COP25. Es un presidente que se ha comprometido, que dice que la República Dominicana avance hacia la reducción un 25% del pacto ambiental. Pero es el mismo presidente que representa una nación minera, ¿verdad? Es el mismo presidente que acaba de tomar una decisión histórica como construir una planta de energía a carbón. Es el mismo presidente que está continuando con la labor, levantando una presa como la de Monte Grande, y es un presidente que tiene un programa de reforestación impresionante en la parte sur del país. Y de promoción de energía renovable. Y promoviendo energía renovable. ¿Cómo perfilas a ese presidente que fue a esa nación, dijo lo que tenía que decir y aquí ha encontrado algunas comprensiones y algunas incomprensiones? Mira, el tema es muy sencillo, Mozart. Ciertamente estamos siendo golpeados en el planeta por un calentamiento global, fruto de que hemos incrementado la producción de dióxido de carbono, que viene, por un lado, de la producción de energía eléctrica en base a combustibles fósiles y de otro lado de la industria automotriz que produce vehículos que dependen de combustibles fósiles.
Es evidente que cuando tú checas los números, cada vez que tú consumes 100 kilovatios hora de energía en tu casa, en tu oficina o en este canal de televisión, tú estás aportando 65 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Y cada vez que tú recorres 100 kilómetros en tu auto, tú estás aportando 15 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿quiénes son los grandes productores de CO2 en el planeta? República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Jamaica, Cuba, no. Mira cuáles son los 5 grandes. Número 1, China. Número 2, Estados Unidos. Número 3, India. Número 4, Japón. Y número 5, Corea del Sur. Los 5 están instalando plantas de carbón. Cuando tú tuviste que cerrar la planta nuclear de Fukushima por el accidente que se produjo en el reactor, fruto del tsunami del 11 de marzo del 2011, ¿qué hizo Japón? Ante el reclamo de todo el pueblo japonés. No queremos planta nuclear. Esto es peligroso. Regresemos al carbón. Lo sustituyó por planta de carbón. Y construyó 10 plantas de carbón. Ya. ¿Por qué no las puso solares? Porque no tiene suficiente territorio para tú tener todos los paneles solares. Si bien es cierto que la energía solar es más limpia, no menos cierto que es más limitada. Y tú puedes usarla en regiones tropicales como la nuestra, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y el resto del horario, ¿cómo tú lo utilizas? ¿Cómo tú le produces energía? Alrededor de un 20% significa eso. Incluso con un problema adicional tecnológico. Y es que todavía la energía es inestable, porque como usted dice, una nube inmediatamente baja. Ya te bloquea la radiación. Sí, pero el problema está también en que esa energía no puede ser transmitida así inestable al sistema. Entonces tiene que ser acumulada. Por eso, y no tiene suficientes acumuladores. Los acumuladores no son suficientes porque la tecnología está atrasada. Muy atrasados. Entonces, por tanto, ¿qué se usa de la energía? Un 20%. Claro, todavía no es una realidad. Entonces ahora, veamos los porcentajes. Entre esas 5 naciones que te mencioné, China, Estados Unidos, India, Japón y Corea, te están aportando el 60%. República Dominicana aporta el 0.00025%. Con Catalina y sin Catalina, con 5 Catalina y sin Catalina, el porcentaje es el mismo dentro de la contabilidad global. A estos políticos que escuchen. Dentro de la contabilidad global. Es decir, tú me estás diciendo que tú eres el más rico de República Dominicana y que tu fortuna es 100 pesos comparado con la fortuna de Bill Gates. Es insignificante. ¿De acuerdo? Entonces eso pasa. Es decir, si bien es cierto, tú estás montando 2 plantas de 377 megas cada una, que te van a aportar entre las dos 750 megas, te las van a poner en línea en el CENI, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. No menos cierto es que cuando tú comparas ese volumen con el volumen total de CO2, no entra en la contabilidad porque la cifra es despreciable. No se contabiliza, es 0.00025%. Entonces no cuenta. Para las grandes naciones no cuenta. Entonces, ¿cuál es tu realidad? Tu realidad es que tú eres un país pequeño. Y te quedaste atrás con 1.800 megavatios de insuficiencia que no suples al mercado. Y tú necesitas suplir energía a un sector productor, a un sector turismo, a un sector social que demanda energía. Y la única fuente hoy día que te permite producir energía eléctrica a 3.5, 4 o 4.5 centavos de dólar por cada kilovatio hora es el carbón, no hay otro. Por eso Estados Unidos no ha querido desprenderse del carbón y está instalando plantas nuevas de carbón. Igual que Japón, igual que China. China tiene un proyecto nuevo de plantas a carbón y no solamente eso, está financiando proyectos de plantas a carbón nuevos en otros países. Además hay que confesar que se ha reducido la emisión considerablemente. Punta Catalina solo tira una fracción de un 1%. Porque la tecnología de hoy ha cambiado. El auto de hoy no es el auto de 50 años atrás. El teléfono de hoy no es el teléfono de 50 años atrás. La planta eléctrica a carbón de hoy no es la planta eléctrica a carbón de 50 años atrás. Entonces hay personas que toman el discurso de la planta de 50 años atrás como que si esa es la planta. Yo seguir como abogado del diablo. Nada que ver. Pero recuerden que se tomó una foto de un incendio de un cañaveral de Baní y se puso en todas las redes sociales
como que esa era Planta Catalina, que estaba llenando de hollín a todo Baní. Y le dice, señores, pero miren la salida. Entonces se fotografió la salida y mucha de esa gente que hizo ese anuncio no fue capaz de poner más tarde un tuit diciendo, me equivoqué, fui mal informado, lo lamento, pido disculpas. No, ninguno de ellos pidieron disculpas. Sí, sigo como abogado del diablo, pero es el mismo presidente ese que habló allá y que garantizó esa disminución, ese porcentaje tan importante como el 25%, el que habla de la locomotora de la economía que es el turismo, que impacta el ambiente. Y es el mismo que está tratando de ver de qué manera en conjunto Estado, sector privado, procuran la licencia social para seguir fomentando una actividad tan importante como es la minería en la República Dominicana. Así es. Y entonces, ¿cómo? No, es que no hay dicotomía, hay concordancia. No, mira qué pasa. Ajá. ¿Qué es lo que te pide el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático? Que tú reduzcas tus emisiones. ¿Cómo tú las reduces? ¿Dejando de producir? No. Como dijo Pedro ahorita, utilizando tecnología moderna. El muffler de tu auto no era el muffler de tu auto de 40 años atrás. El nivel de emisiones del motor de hoy día no es el mismo, porque los motores son más eficientes. En la medida en que tu combustión es más completa, tú tienes menos liberación de gases. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál es el atrapador de CO2 que fue inventado por la naturaleza antes de que el ser humano apareciera sobre el planeta? El bosque. Cada árbol atrapa anualmente 8 kilogramos de dióxido de carbono. Y tú has reforestado entre las cañitas y la frontera 40 millones de árboles que te compensan en exceso lo que tú vas a estar produciendo en Punta Catalina. En consecuencia, no hay conflicto en eso. Es válido el planteamiento. Que no se nos acabe el tiempo, nos quedan 9 minutos. Vamos a ponerlo al máximo por lo siguiente. Acaba de entregarse ya la primera licitación para la exploración de petróleo y gas. Así es. Díganos qué recorrido hubo que hacer para llegar a ese punto y si se ha hecho lo correcto y en qué momento estamos. El ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, y el viceministro de Hidrocarburos, Alberto Reyes, fueron a la ronda petrolera en Texas, se reunieron allí con las más grandes empresas petroleras del mundo, se fueron también a Medio Oriente, se reunieron con las grandes empresas, les presentaron las perspectivas petroleras de la República Dominicana con la historia de la exploración petrolera, más la data de la exploración, o sea, kilómetros y kilómetros de exploración geofísica mediante reflexión sísmica. Y acumulada por el país, sí, acumulada por el país, y se ha puesto a disposición de todas las empresas interesadas. Entonces ya la primera empresa, que es Apache Dominican Republic Corporation, ya presentó su propuesta formal la pasada semana, fue recibida como los términos de referencia se cumplían al pie de la letra con esa propuesta, pues la propuesta fue aceptada y ya esa empresa tiene luz verde para comenzar a explorar en la cuenca de San Pedro. Pero queda abierta la cuenca del Cibao Oriental, la cuenca del Cibao Occidental, la cuenca de Asua, la cuenca de Enriquillo y 2 cuencas más, 2 cuencas remanentes en San Pedro, porque en San Pedro tenemos 3 cuencas. Apache optó por una de las cuencas, pero hay 2 cuencas más. Quiere decir que de 12 que estaban en el panel, hay una que ya ha sido adjudicada. Quiere decir que quedan 11 porque la licitación sigue abierta. Lo que quiere decir que cualquier empresa nacional o internacional que tenga experiencia en el tema puede presentar propuestas. ¿Cuál fue la experticia que se hizo para identificar esas cuencas? Y si esas cuencas responden a lo que se pudiera llamarse la última tecnología de evaluación de zonas de interés. Esas cuencas fueron escogidas primero a los datos de exploración geofísica, mayormente sísmica de reflexión, gravimetría y en algunos casos se ha hecho un poco de magnetometría, más los pozos petroleros, pozos para exploración petrolera, que se han hecho aquí desde 1905, cuando Lancaster y Cryder hizo el primer pozo, los pozos que hizo Seaboard en la región suroeste, los pozos que hizo Petrolera Las Mercedes en la zona este, otros pozos... Canadian Petroleum Company. Que hizo Charco Largo, Canadian Superior Oil Company hizo el Charco Largo, pero donde está el Charco Largo, ya anteriormente Petrolera Dominicana había hecho a Mella 1 y a Mella 2.
y del lado occidental se había hecho Cabritos 1, del lado de entre la descubierta y Jimaní. Quiere decir que hay suficiente data, esa data ha estado disponible, las empresas han chequeado toda esa data desde el punto de vista de los perfiles estratigráficos, las trampas estructurales del subsuelo, las potencialidades, pero sobre todo, algo que es lo más importante que yo veo. Sí, las mayores reservas petroleras del mundo están al sur de República Dominicana, en Venezuela. Ajá. Y luego le siguen las que están al oeste, en el Golfo de México, que son explotadas por México y por Estados Unidos. Tienes petróleo en Varadero de Cuba, que queda al noroeste de nosotros. Y tienes petróleo y gas en Trinidad, que queda al sureste. Tú estás rodeado de petróleo por los 4 puntos cardinales. ¿Por qué no haber petróleo si tú vas ahora, en este momento, a la zona de Asua y te vas al pozo Maleno 1 y tú puedes llenar un tanquero de 5.000 galones de petróleo que está saliendo del subsuelo? Eso sí que no hay que discutir mucho. Sí, eso sí que después de una sola comienza a salir agua salada. Sí, porque es un pozo somero, no es un pozo profundo. Tanto Higuerito 1 como Maleno 1 son pozos, uno de 300 pies y otro de 900 pies. Son pozos de agua realmente. Por eso te sale agua salada. Son pozos de agua que encontraron petróleo. Ahora, tú tienes que hacer allí pozos de 5.000 metros, de 6.000 metros, para entonces tú llegar a donde esté el depósito petrolero. ¿Qué profundidad alcanzó la Canadian allá en Charco Largo? Es 15.500 pies en Charco Largo. El pozo estaba proyectado para 25.000 pies, pero lo pararon ahí cuando llegaron a las evaporitas, la sal y el yeso, y un poquito de caliza margosa de la formación Lemba. ¿Y por qué no siguieron? Porque era muy caro de ahí para adelante. 10.000 pies más. Entendieron que de ahí para abajo el material era impermeable, porque la formación Lemba es una caliza margosa impermeable. Y como el petróleo necesita porosidad, y no vieron porosidad ahí, entendieron que no valía la pena seguir, que había que hacer otro pozo en otro. Aún así, la cuenca de Riquillo sigue siendo atractiva. Es potencial, es una cuenca potencial. Porque recuerda que la Sierra de Bauruco y la Sierra de Neiva estaban separadas en el pasado geológico por un canal marino. En consecuencia, ahí tú podías tener condiciones estructurales ideales para la acumulación de petróleo. La información que se ha reunido submarina sobre el territorio nacional es de calidad, es buena. Sí, es muy buena. Tú tienes los trabajos de exploración que hicieron el Sarmiento y el Féride, están ahí disponibles y hay en carpeta nuevos programas. De hecho, una de las cosas que va a hacer la empresa que ha ganado esta licitación por subasta, Apache, es hacer más exploración para completar la interpretación de su modelo tridimensional subsuperficial. Háblenos del famoso domo de San Pedro, eso ¿por qué resultó ser la zona más atractiva? Esa es una plataforma de roca caliza y la roca caliza que tenemos en toda esta franja sur es altamente porosa. En consecuencia, existe mucha posibilidad de que en esa porosidad de esa caliza se pueda acumular hidrocarburo que viene ya desde el pasado geológico. Pero es extensísimo porque vi en un mapa que yo pensé que era muy cercano nada más a San Pedro, pero se extiende. No, es toda la plataforma. Cubre toda la franja sur casi desde Isla Saona hasta llegar a la zona de Boca Chica. Caray, es una plataforma extensa. Bastante extensa. Claro, claro. Bueno, excelente comparecencia. Yo creo que debió aclararse muchas cosas, las que están en la calle manipulando. Incluyendo la bellaquería que hicieron con la edición de la declaración del ingeniero. Del ingeniero, sí, hombre. Maltrato. Un maltrato, un abuso. Ahí luce que hubo un empastelamiento accidental. Qué cosa es. Ay, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias al pueblo dominicano. Como decía Mircía de un amigo mío allá en el Mario Isiladora, cuando éramos jóvenes, salsa y control el fin de semana. Salsa y control, que hay mucho dinero en la calle, pero salsa y control, traguito, pero nos vemos el lunes, video mediante.